el mismo músculo va a tener más acción y no vas a absorber más rápido. O sea, va a ser más lenta la absorción que va a tener. Muy bien, ya. El maxilar superior, por lo tanto, ya estoy más concentrada en remo, estaba en cultura andina ahorita, ¿ya? El maxilar superior se caracteriza por ser sepia, no se van a olvidar, eso es un secreto, una ayuda a memoria, que les estaba enseñando, ¿no? A ver, vamos fuera, cultura andina. Crónica, reabsorción del reborde alveolar, crónica, progresiva, irreversible y acumulada o avanzada a través del tiempo. ¿Ya? Ese es el chanchullo que les puedo dar para ver el proceso fisiológico normal que sufre un reborde alveolar desdentado total. ¿Ya? No se van a olvidar. Crónica, progresiva, irreversible, acumulativa o avanzada. Todo este proceso, si nosotros lo sabemos identificar en un examen intraoral, ya sea maxilar superior o maxilar inferior, nos va a ayudar a tener un diagnóstico protésico tranquilo, un pronóstico de este paciente y finalmente un plan de tratamiento adecuado. Con solo saber esto y hacer la historia clínica, ya no simplemente me voy a ir al plan de tratamiento, porque ustedes veían un paciente desdentado total, ¿ya? Y solamente se iban a decir, hay que hacerle una prótesis total y listo. Ahora estamos aprendiendo que no es así, que ese proceso de reabsorción crónica, progresiva, irreversible, avanzada o acumulada, tiene características específicas que hay que anotar para tener un buen pronóstico y un buen plan de tratamiento. No se olvide, ¿ya? El primer acápite para poder estudiar o identificar en su examen, en su valoración extraoral e intraoral que ustedes van a realizar de los pacientes que escojan, porque van a escoger un paciente para su tarea, es identificar la profundidad del paladar duro. Vamos a ver en un maxilar superior específicamente características de este maxilar superior. Y cuando veamos mandíbula, vamos a ver características específicas de la mandíbula cuando tengan que hacer su historia clínica. En una historia clínica en el maxilar superior, ¿qué características específicas vamos a ver o qué acápites? Profundidad del paladar duro, y eso es lo que hemos llevado a la anterior clase, ¿verdad? Vamos a observar un paladar alto en forma de B, paladar, no reborde, no se confundan, mediano y plano. Si está rayado es porque hablamos, ¿ya? Entonces yo voy a ir preguntando. Marco Antonio Alcón, el paladar alto. Marco Antonio, ¿estás? Sí. Marco, sí, Marco. El paladar alto, ¿qué características tiene? ¿Podemos hacer una prótesis removible total sin problemas? No, ahorita no recuerdo bien. Marco. ¿Ya otra? ¿Cómo es? ¿Se puede hacer o no? Si tu paciente tiene un paladar alto, un paladar profundo, ¿no es cierto? Vamos a poder realizar una prótesis total sin problemas. Pero... Hagan de cuenta que estos dientes no existen. Quiero identificar simplemente paladar. Doctorita, no sé si podría responderlo, doctora. Ya, Marco, después me vas a responder entonces. Piénsalo. Vanesita, dime. Luego Lidia, ¿ya? Doctora, en el paladar alto no es tan recomendable porque no tiene buena retención. En prótesis removible, lo que más recomendable es el mediano o en el paladar plano, doctora. Muy bien, chicos. Entonces, no se olviden de eso, ¿ya? Basta que ustedes vean, hemos quedado en la anterior clase, ya estoy recordándolo ahorita. Un paladar totalmente profundo no es apto, no está recomendado para una prótesis removible. Hemos hablado sobre este caso. Si nosotros vemos un paciente así,
Lo que le podemos indicar para solucionarlo es que se haga tratamiento de ortodoncia, ¿no es cierto? O una cirugía con disyuntivas. Eso creo que hemos hablado para estimular el ensanchamiento de este paladar, porque siempre vamos a tener problemas, ¿sí? Con el soporte y retención. Eso hemos hablado en la anterior clase. Ahorita uno de sus compañeros habló incluso de artículos, ¿no es cierto? Que recuerde. Entonces, si es que este paciente, ustedes ven con paladar así profundo, como están viendo en este caso, le hacen transferencia a ortodoncia si es que es acorde a la edad, si es acorde a la economía del paciente, y se va a realizar tratamiento ortodóntico para poder ensanchar este paladar o para poderlo llevar a una cirugía, ¿no es cierto? Donde se puede de alguna manera adaptar a que pueda utilizar una prótesis total. En el caso de que no, hemos dicho que nos podíamos ayudar con adhesivos para prótesis dentales. Ya estoy recordando yo también. Existe otro paladar que es el paladar en forma de B. Alison Ali, Sí, doctora, presente. ¿qué pasa en este paladar en forma de B? Doctorita, ahí sí nos afecta lo que es la estabilidad. Ya, Tal vez podríamos implementar con el adhesivo para la retención. sí, también nos podemos ayudar porque un paladar en B, están viendo también en este es mucho más profundo, más alto. Ay, perdón, ahora sí que estoy agotadísima. Ya, un paladar en forma de B se va a caracterizar porque al menor movimiento que haga también la prótesis, se va a romper el sellado palatino posterior, ¿ya? Y no va a existir una zona adecuada. Entonces, por la forma, por la topografía de este paladar, al menor movimiento, ¡tum!, se va a romper y se va a querer salir o se va a inestabilizar la prótesis. Esa es la característica de este paladar. No son muy frecuentes, chicos, no quiere decir que siempre les va a tocar un paciente así. Si están desdentados, por el solo aspecto de la reabsorción que va a sufrir en el cepilla, que ya saben ustedes lo que es cepilla, ¿ya? La posición o forma del paladar siempre va a estar entre un paladar mediano y uno plano, ¿sí? Pero puede haber el caso en que se presente y ustedes tienen que actuar de esa manera, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos siempre vamos a encontrar mediano y plano por el proceso de cepilla. De eso no se van a olvidar, ¿ya? Estos paladares planos y medianos que estamos viendo en pantallas se van a caracterizar porque van a tener la capacidad de estar favorable con la prótesis, ¿ya? Hemos dicho que en un paladar plano, como están viendo en esta imagen que estoy mostrando acá, va a existir retención siempre y cuando los tejidos estén sanos. No estoy hablando de un paladar totalmente plano, que ya sea evertido. Ahí sí vamos a tener problemas. Pero si es un paladar plano regular, donde se sienta todavía sus rebordes, gracias al proceso de adhesión y gracias al proceso de la calidad de saliva, vamos a poder lograr retención con una prótesis total. En un paladar mediano que estamos viendo acá, que está sufriendo el proceso de cepilla, pues tienen que saber lo que es cepilla, igual vamos a tener retención, vamos a tener soporte y vamos a tener estabilidad. No nos vamos a preocupar. Vuelvo a repetir, en la mayoría de los casos de sus pacientes vamos a tener esta forma de paladares por el proceso de cepilla. Pero en el caso de que se presente este tipo de paladar, ya ustedes más o menos ya saben cómo tienen que actuar. Si encontramos un paladar plano con tejidos sumamente inflamados, ni por si acaso se atrevan a confeccionar una prótesis total acá. Primero tienen que solucionar este tejido para poder tener un plan de tratamiento adecuado, porque si no el pronóstico y el resultado que ustedes hagan va a estar muy mal. ¿Ya? Le va a producir que la prótesis que ustedes confeccionen sobre este paciente la contaminen y encima reinfecten todo este tejido que tenemos acá. ¿Está entendido? Continuamos. El siguiente acápite
de la valoración intraoral en maxilar superior es valorar cómo está el paladar blando. Ya hemos visto la forma de paladar duro, lo están viendo en esta imagen, pero también es importante valorar el paladar blando, es decir, conocer la característica de estos paladares. Se dice que en los pacientes existen dos tipos de paladares, ¿ya? En este caso, paladares blandos. El paladar clase 1 se observa un paladar blando, como están viendo en esta imagen, horizontal. Es un paladar que se va a extender o va a ser la continuidad, en este caso, del paladar duro, ¿ya? A la mínima actividad muscular que se realice o a la palabra que diga A, vamos a poder observar que tiene movimiento. Este tipo de paladar que se proyecta hacia atrás de forma horizontal y que se mueve al momento de hablar, tiene la capacidad de ser el de mejor pronóstico, porque cuando nosotros realicemos sellado periférico en la prótesis o en la cubeta o en la futura prótesis que estamos confeccionando, no la va a desplazar. Le va a servir incluso de apoyo para que exista una buena retención a este nivel. Es más, si se realizan las famosas líneas americanas, igual no va a tener ningún problema porque se está proyectando de forma horizontal. Entonces, el paladar clase 1, paladar blando clase 1, va a ser considerado como el de mejor pronóstico, porque permite que el sellado periférico que nosotros realicemos a este nivel sea más amplio y más seguro y no se llegue a romper. En cambio, el paladar clase 3 o paladar blando, en este caso clase 3, presenta una proporción más aguda. Vamos a cambiar de color. Si estamos viendo, ya no es horizontal. Basta que abra la boca, ustedes van a ver hasta más adentro, ¿no es cierto? Es porque este paladar blando se está proyectando en forma vertical, ¿ya? Incluso algunos paladares dice que forman aproximadamente 90 grados con respecto al paladar duro. Y esta tiene la característica de que como cae verticalmente, al momento en que yo realice mi sellado periférico a este nivel, lo va a desplazar simplemente al decir A. Cuando ustedes le digan al paciente, quiero que mencionen la palabra A para poder identificar las fobiolas palatinas que están a este nivel o agujeros palatinos posteriores, simplemente al moverlo, esto lo va a desplazar. Y entonces lo que tenemos que hacer en este caso, cuando nos encontremos con un paladar blando, es poder desgastar un poco más. Vamos a tratar de dibujarlo mejor para que no se pierdan en esta imagen. Es poder, si el límite normal es a este nivel, nosotros agarramos y desgastamos 1 milímetro más o medio centímetro más atrás. Con eso solucionamos la anatomía de este paladar blando clase 3, donde además, vamos a pintarlo con negro, las fobiolas palatinas o los agujeros palatinos que vamos a encontrar acá se encuentren totalmente libres y así no tener problema. ¿Me entienden? El paladar clase 3 o blando clase 3 es el que no está tan relacionado, no nos va a causar, no es bueno que tenga esa anatomía el paciente porque nos trae problemas al confeccionar las prótesis. Pero simplemente con que ustedes agarren y me desgasten un poco más el límite posterior, ya tendríamos solucionada esta situación. Ese es el tips para poder trabajar en este tipo de paladar blando. Y el paladar clase 2, que es un tipo intermedio entre clase 1 y clase 3, en el cual no vamos a tener problemas. Los que más problemas vamos a tener es en paladar clase 1 y paladar clase 3. Aquí vemos otro tipo de paladar y aquí otro tipo de paladar que cae totalmente, en este caso, vertical. Aquí otro paladar, igualmente, si estamos viendo acá, vertical, porque basta que abra la boca del paciente, nosotros vamos a poder ver un poco más. En cambio, cuando es horizontal, se proyecta y simplemente no molesta absolutamente nada a la confección de la cubeta individual o futura prótesis total.
¿Dudas que tengan acá? ¿Está todo Doctora, claro? doctora, ¿podríamos repetir, por favor, la clase 1? Ok. Clase Y 1. doctora, quería hacer otra acotación. En Ahora, alguna vamos. literatura nos indica de que cuando el paladar es demasiado plano y el torus palatino está muy desarrollado, se necesita una cirugía del mismo, así para poder tener una leve profundidad en el paladar y para que tenga la prótesis total, en este caso, una mejor estabilidad y mejor gravitación en la cavidad oral. Exacto, muy bien. Sí, hay momentos en que el torus que nosotros encontremos acá no va a tener solución. Tenemos que hacerlo, eliminar de raíz. ¿Ok? El clase 1, ¿verdad? En conclusión, para que me entiendan mejor, vamos a encontrar dos tipos de paladares. Un paladar blando horizontal, ya, donde no vamos a poder observar nada al fondo. Y un paladar vertical, donde apenas abra la boca y voy a poder ver la úvula. ¿Ya? Cuando ustedes identifican la úvula, ya están, ese es el secreto para poder identificarlo. Ya están frente a un paladar blando, en este caso clase 3. Si al abrir la boca el paciente no ve la úvula, están frente a un paladar clase 1. Ese es el secreto para poder identificar el tipo de paladar blando. Vuelvo a repetir, clase 1 abre la boca, no se divisa a simple vista la úvula. La úvula es aquí, ¿no ve? Dos cositos, dos campanitas, para que los que no se ubican todavía, ¿ya? En cambio, cuando es vertical, abren la boca y a la primera ya está en la úvula aquí, sus dos cositas que la pueden ver fácilmente. Entonces ustedes van a decir, mi paciente tiene paladar blando tipo 3. ¿Qué cuidados tengo que tener? Agarrar y desgastar un poco más el límite posterior. En cambio, si yo no veo la úvula cuando abre la boca, entonces este paciente tiene un paladar blando clase 1, es decir, horizontal, se proyecta más allá todavía y puedo, sin tener miedo, continuar nomás hasta donde tiene que estar el límite posterior de mi futura prótesis. ¿Ahora sí está más claro? ¿Alguna duda? Ahí vamos a ver. Pues ya están agotados, chicos. Wendy Almansi. Creo que ella ya está echado de la... Doctora, doctora, sí, presente. Wendy, tienes 3 faltas. ¿Qué hacemos? Internamente Doctora, me tienes que justificar. doctora, estaba en la anterior clase, solo que mi señal se bajó para el último, doctora. Vamos a estar atentas entonces. Creo que aquí te arreglé. Ya. Wendy, entonces, explícanos esto del paladar. Doctora, hay dos tipos de paladar blando, la horizontal y la vertical, doctora. En la horizontal se continúa al paladar duro. También tiene buen pronóstico para hacer una prótesis, doctora, y tiene buena retención. Y en el vertical es un poco más complicado. eh, y en el vertical podemos observar la úvula. Hasta ahí, doctora. Doctora. Ya, muy bien, Wendy. Giller. Participación. Giller, Sí, sí, doctora. un repasito más, por favor. Sí, doctora. Ya que hemos entendido de paladar. Doctora, cuando nos encontramos con el límite entre paladar duro y el paladar blando, habría que... Hola. Hola, Giller, te escucho. Hola, doctora. Hola. Te escucho, Giller.
Un minuto, chicos, Hola, por hola. favor. Un momento, Hola, Giller. hola, doctora. Cuando la prótesis total parcial sobrepasa las foviolas, ¿qué consecuencias nos traería? Esa es una de las grandes preguntas que yo tengo. Ay, Dios mío, ya. Listo, Giller. A ver, ahora sí te escucho. Perdón, Giller. Me llaman a cada rato. Ahora sí, dime, Gillercito, te escucho. Giller. Giller Álvarez. Hola, hola. Hola, Ahora hola. sí te escucho. Dime, Hola, hola. paladar blando. ¿Ya? Hay algo que hay que tomarlo muy en cuenta en esta parte, yo creo, según algunos, algunos textos o libros nos indican de que las foviolas son parte muy inervada por el nervio glosofaringio. Entonces, si es que sobrepasamos eso, el paciente podría tener complicaciones, como por ejemplo con los vómitos, Exacto. ¿no? Por decirlo. Muy bien, muy buena acotación, Giller. Van a ver, chicos, en sus consultas, cuando ya estén en sus consultorios, o tal vez algunos ya están trabajando, porque en cuarto año ya trabajan en consultorios, que de la nada van a venir pacientes y les van a decir, me pongo la prótesis en boca y empiezo a tener ganas de vomitar, tener náuseas, ¿ya? Cuando les diga es un paciente, ustedes rápidamente se tienen que ir al límite entre paladar duro y paladar blando. No le tienen que decir, la prótesis está mal hecha. No, eso es antiético. Todo lo que ustedes vean o critiquen como si estuviese mal, se lo tienen que quedar callados, ¿sí? Solo los dentistas que no tienen ética son los que empiezan, te lo han hecho mal y esas cosas que no se debe hacer. Simplemente agarran la prótesis, basta que el paciente tenga náuseas y se tienen que ir al límite entre paladar blando y paladar duro y desgastar este límite posterior para poder dejar libre estos agujeros palatinos. Nosotros respiramos a través de la boca por estos agujeritos. Esta es la comunicación que tenemos nosotros con el área nasal. Si la prótesis está mal confeccionada y no se ha tomado en cuenta este límite, por eso se dice continuidad de paladar blando y duro, ¿ya? A veces tapamos, vamos a ver acá, con qué color lo hacemos para que sea diferente, un color que sobresalga verde. Tapamos estos conductitos, estos agujeros palatinos, y el paciente ya no puede respirar. Y como dice su compañero Guider, esta es un área totalmente inervada. Y la reacción que va a tener el cuerpo es querer eliminar este cuerpo extraño que está causando este problema. Y eso lo traduce en constantes náuseas. Apenas introduce la prótesis el paciente en boca y ya empieza con las náuseas. Entonces, la solución para ese caso, cuando tengan ese problema con sus pacientes, es eliminar ya o disminuir este límite posterior para que estos agujeros palatinos queden totalmente libres. ¿Ok? ¿Cómo vamos a identificar? Eso está claro, espero. Zulma Ambrosio. Zulma. Sí, doctorita, buenas noches. Zulmita, ¿cuál es el tips entonces para identificar un paladar blando y un paladar vertical? Para poder identificar qué tiene, en dónde se ve la úvula y en dónde no. Ese es el tips. No hay en libros eso.
Sí, doctorita, como usted bien decía, en la clase 1 es donde donde no vamos a poder observar la úvula y en el caso 3 es donde sí vamos a poder observar, doctorita. Muy bien, y entonces estaríamos hablando de un paladar blando clase 3. Excelente. ¿Está claro? ¿Puedo pasar al siguiente acápite? Continuamos. Grado de depresibilidad de la mucosa. Es otro acápite que nosotros vamos a ver cuando hagamos la valoración intraoral. Y lo vamos a clasificar en 3. ¿Qué quiere decir depresibilidad de la mucosa? La resistencia que va a tener esta mucosa que está cubriendo la mucosa a factores externos, ¿ya? Este tipo de mucosa se va a clasificar en 3. Mucosa resiliente, mucosa dura y mucosa blanda. Vamos a ver las características de cada uno, en este caso, de estas mucosas. La mucosa resiliente es el primer tipo de mucosa, va a tener mejor pronóstico, ¿ya? Es el más aceptable, digamos, para poder confeccionar un tipo de prótesis. ¿Por qué? Porque tiende a, o porque puede deprimirse cuando yo coloque la prótesis total acá. Puede el paciente comer cosas duras, puede seguir con su función normal. Y cuando se saque esta mucosa que ha estado presionada aquí, rápidamente vuelve a su lugar. La mucosa resiliente, para que se entienda mejor así con chubis, es como un pequeño colchón, ¿ya? Un colchón confortable, que cuando ustedes se echan, un poquito se deprime, ¿no es cierto? Se hunde. Y cuando yo me despierto en la mañana, el colchón otra vez vuelve a su lugar. Entonces, a eso se refiere el grado de depresibilidad de la mucosa, chicos, ¿ya? Una mucosa resiliente es como un colchón nuevo. Yo le coloco la prótesis total acá, presiono, yo en la noche me saco la prótesis para higienizarla y la mucosa que cubre mi paladar otra vez vuelve a su lugar sin ningún problema. Este tipo de mucosa resiliente está formado por mucoperiósteo y se dice que su grosor, vamos a anotarlo, es de 1 milímetro, ¿ya? Este es el normal, el que tiene mayor o mejor pronóstico en relación a la relación con una prótesis total. En cambio, si un paciente tiene mucosa dura, la mucosa dura ya no es como un colchón en el paladar, es un colchón gastado, que ya no tiene somier, para que me entiendan mejor, ¿ya? Y se caracteriza porque es delgada. Y si es delgada, ya no va a volver a su lugar. Es un colchón viejo ahí de paja, si ustedes quieren, ¿ya? Y el grosor que va a tener en relación a la resiliente va a ser menos de 1 milímetro. Vean tan delgadita que es. Y como es delgada, y ya no sirve como un colchón para que se les quede en la cabecita eso, cuando yo coloque algo de presión en un colchón viejo, ustedes salten y duerman, es más, se va a perforar y se van a salir sus somieres, ¿no es cierto? Aquí pasa lo mismo. Esta mucosa dura es delgada ya. El grosor de su mucoperiósteo, de su constitución, es menos de 1 milímetro. Y si yo voy a poner aquí ya una prótesis total, cuando el paciente coma, rápidamente va a causar heridas, porque es tan delgada esta mucosa que raspa con hueso, porque el paladar duro es hueso, ¿no es cierto? Y se van apareciendo úlceras, se van apareciendo heridas que va a irritar totalmente la mucosa y el paciente puede llegar a tener problemas. Por eso, frente a esta forma de mucosa, necesitamos utilizar o alistar o prepararla para una prótesis y eso se realiza con acondicionadores de tejido, que en un tema específico vamos a hablar de ello, ¿ya? Entonces, ese es el grado de depresividad de la mucosa, la capacidad de la mucosa de poder soportar presiones.
Luego tenemos otro tipo de mucosa que también la vamos a ver. Es una mucosa blanda. A diferencia de la resiliente y la dura, aquí vamos a tener más de 1 milímetro, más gruesa. ¿Ya? Ahí está. Mucho más, ¿sí? Más esponjosa, si ustedes quieren ver. Pero cuando todo es en extremo, también causa problemas. ¿Ya? Nos va a causar problemas. ¿Por qué? Porque si tenemos una mucosa gruesa y suelta, generalmente no nos va a dar estabilidad para la prótesis. Y cuando yo quiera tomar impresión para sacar molde a esa prótesis, voy a tener problemas porque está abultada. Y en la mayoría de los casos, cuando es más de 1 milímetro esta depresividad de la mucosa, es porque existe inflamación, ¿sí? Muy pocos casos va a ser que es la constitución normal del paciente, pero lo que vamos a ver aquí es simplemente inflamación e igual hay que tratarla porque si no vamos a tener problemas. ¿Está entendido? La forma de actuar cuando tenemos estos tipos de depresividad de mucosa simplemente es utilizar acondicionadores y adecuar esta mucosa para que puedan recibir la presión de las prótesis. Vuelvo a repetir, mucosa resiliente, mucosa dura y mucosa blanda que ustedes van a tener que identificar en sus pacientes. Además, la mucosa blanda no solo es esponjosa, sino también tiene un tono más o menos guindo, muy rojizo o brillantado, porque es la característica de tejidos, en este caso, inflamados. Las famosas estomatitis producidas por prótesis, que ustedes también van a conocer en su momento. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de mucosa resiliente. No hay ningún problema. Lo mismo acá. La coloración también les va a ayudar. Basta que ustedes vean en paladar heridas, ya están frente a una mucosa delgada. Si es normal, la van a ver rosada, como es el color natural de una mucosa. Y si es, en este caso, blanda, ya va a adquirir esta coloración que es rojiza porque posiblemente existe inflamación de tejido. ¿Está claro, chicos? Entonces, esa es la forma de poder reconocer la resiliencia de la mucosa. Normal, rosa coral. Heridas, mucosa dura, porque está siendo lastimada. Y si es mucosa blanda, no es de buen pronóstico y generalmente va a tener otro color porque puede existir inflamación de tejido. Con eso ya les estoy dando el tips para poder identificar el grado de depresibilidad, en este caso de la mucosa. Rosa Isela, pasa. Presente, doctora. Ya, ahora sí, ¿qué has entendido, qué no has entendido del grado de depresibilidad? ¿Cómo vas a identificar en tus pacientes? Ya, doctora, en una mucosa resiliente va a tener tiene un mejor pronóstico, doctora, y también porque esto tiende a tener depresibilidad, doctora. Es como un pequeño colchón, como nos estaba indicando, doctora, esto también va a estar formado por resiliente, que va a ser de 1 milímetro, doctora. Ya, muy bien. A ver, ¿dónde nos quedamos? Rosa Isela, ¿verdad? Rubén, pasa. Rubén. Presente, doctora. Ya. ¿Cuál es la Presente, característica doctora. de depresividad? ¿Cómo vas a poder identificar la depresividad en una mucosa resiliente que es normal y que está relacionado con una prótesis total? Bueno, doctora, primero voy a, para empezar, la mucosa resiliente, que es el primer tipo y tiene además un pronóstico favorable, doctora. Este tipo de mucosa va a poder soportar, se diría, la presión de la prótesis. Y para el día, una vez que retiremos la prótesis, durante la noche, esta mucosa va a volver a su posición, a tomar la porción. Es como usted dijo, como un colchón nuevo para la mañana siguiente. Entonces no va a haber problema. Y tiene además la mucosa resiliente un espesor de 1 milímetro. Sin embargo, la mucosa dura es todo lo contrario. Es una... Muy bien. Lisela, pasa. Así voy a identificar que están. Lisette. Yo, aquí presente, doctora. Ya, Lisette. ¿Cómo vas a poder identificar una mucosa dura en un paladar? Ya, mi mucosa dura va a ser delgada, también va a ser muy tensa.
casi no tiene, no va a absorber, va a ser un poco mal, o sea, no va a tener una buena absorción, doctora. ¿Y cómo identifico que es una mucosa dura a simple vista en la mucosa de mi paciente? Ah, ya, vamos a ver los tejidos. En los tejidos va a estar inflamado, va a haber No, cambio de en la mucosa coloración. dura, en la mucosa dura. ¿Cuál es el tips para poder reconocer una mucosa dura? Mm, Como es delgadita, ¿qué pasa? Usted dijo que va a parecer como un colchón viejo, doctora. Ya, pues sí, es un colchón viejo que Digamos, no ¿no? vuelve a su lugar. Entonces, Ujú. ¿qué pasa? ¿Qué vamos a encontrar en el paladar cuando tiene una mucosa dura? Mm. Ahorita. Lady, No, eso me va ahorita a vamos a servir. responder. Magalí Arteaga. Doctorita, ¿Sí? presente. Ya. Doctorita, en una mucosa dura, esta vamos a, para verificar cuando nuestro paciente le digamos que abra la boca, esta va a presentar lesiones, va a tener Exacto. llagas o algo, porque la prótesis, cualquier cosa le va a lastimar a una mucosa dura porque es delgada, doctora. Exacto. Ahora sí estamos de acuerdo, Lady. Sí, doctora. Muy bien, Lady. Pero a mí no me preguntó eso. Eso te he preguntado. ¿Cuál es la característica específica en una mucosa dura? A ver, ¿cómo detectas entonces A la una mucosa compañera blanda? Fernanda le preguntó. A la Fernanda le preguntó, perdón. Lady, a ti. Entonces, ¿cuál es la característica principal de una mucosa blanda en paciente? La mucosa blanda va a tener un grosor mayor a lo que es a 1 milímetro, en la cual no nos va a dar una buena estabilidad a lo que es a nuestra prótesis. Este también va a presentar un color. ¿Cómo la detectas en paciente? Rojizo, que va a tener otro color, o sea, un color más rojizo. Porque posiblemente. Hay una inflamación. Exacto. Muy bien. Creo que está claro entonces cómo van a identificar y cuáles son los tips para identificar el grado de depresibilidad en mucosa. ¿Paso al siguiente o todavía no? Ya tenemos que terminar. Ya estamos a punto de terminar. ¿Están todo claro, chicos, hasta acá? Sí, Continuamos. Ya. Después de ver el grado de depresibilidad en la mucosa, ya nos vamos a lo que son los rebordes alveolares. No se olviden el proceso de PAI, ya, que sufren los rebordes alveolares una vez que se pierden las piezas dentarias. Otro acápite dentro de la valoración intraoral para desdentados totales en una historia clínica es poder identificar el grado de movilidad, en este caso, de la mucosa del reborde, ¿ya? ¿Cómo se mueve? Ustedes lo van a palpar con el dedo índice, no simplemente a la vista, chicos, ¿ya? No se van a olvidar eso, tienen que tocar, sentir, ver cuánto de reabsorción hay en este reborde y en este otro tipo de reborde. No solamente se basen a ver, toquen, así van a poder identificar el grado de movilidad que va a tener la mucosa y el reborde. Van a poder identificar una atrofia total y una atrofia parcial. ¿Cuál es el tips para poder definir una atrofia total y una atrofia parcial? La atrofia total, agarran su dedito, ¿ya? Ahí vamos a dibujar un dedo, ahí está, no se van a olvidar. Tocan tanto el reborde como la mucosa y van a ver que los dos juntos, agarraditos de la mano, se están reabsorbiendo. Si bien se produce el PAI, porque ustedes ya saben lo que es el PAI, ¿no es cierto? Lo hace tanto a nivel del hueso alveolar como también la mucosa, porque ambos se encuentran firmes. A eso, en el grado de movilidad de la mucosa del reborde, lo van a denominar atrofia total, ¿ok? Se reabsorbe el hueso y se reabsorbe la mucosa juntas de forma regular. Muy pocos pacientes van a encontrar así, aunque creo que ya han aumentado el porcentaje. En la mayoría de los casos vamos a encontrar atrofia parcial.
¿Qué significa atrofia parcial? Que ese proceso de PAI simplemente se está produciendo en el reborde alveolar. En cambio, la mucosa no se está quedando suelta. Y si ustedes agarran el índice, porque esto es lo que estoy dibujando, ahí están sus manitos de ustedes, no soy buena dibujante, ¿ya? Tocan, van a sentir un tejido móvil que no está junto con el reborde óseo. Entonces, a eso van a denominar atrofia parcial. La atrofia ósea va a ser más acentuada que el de la mucosa y se manifiesta clínicamente como un tejido blando, un tejido voluminoso, que en la mayoría de los casos es porque se está produciendo una inflamación. Eso es lo que quiero que identifiquen. El grado de movilidad de la mucosa, por lo tanto, se divide en dos: la atrofia total y la atrofia parcial. La atrofia total se produce la reabsorción de la mucosa y el hueso juntos, al mismo tiempo. Una reabsorción igual, tanto de mucosa como de reborde. En cambio, la atrofia parcial se produce una reabsorción desigual, donde el reborde óseo es el que se va produciendo ese PAI, esa reabsorción, y la mucosa queda libre, suelta, y en la mayoría de los casos, inflamada. Eso es lo que vamos a observar en muchos pacientes que no han tenido cuidado y se ha producido este tipo de reabsorción. ¿Está entendido? Continuamos. Neisa Blanco. Doctorita. Ya, muy bien. ¿Cuál es entonces la atrofia parcial? Dudas que tengan, por favor. Como dudas, doctora, a lo que le Dinos, ¿qué has entendido por atrofia parcial? he entendido que esto no se, digamos, no se reabsorbe lo mismo, doctora. Es desigual. La mucosa queda, digamos, suelta y llega a inflamarse, doctora. ¿Cuál es el tips para que puedas identificar en tus pacientes? ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Qué les dije que hagan? Esa parte, doctora, un poquito me lo puedes repetir. No la entendí muy bien, doctora. Lo último sí ya la entendí. Ya, Jamie, vamos a participar un ratito a otra persona. César Barrio Nuevo. Sí te anoté, Jane, necesito. César. César, ¿está? Doctora, sí. Hola, César, ya, dime. ¿Cuál es el tips para poder identificar este tipo de atrofia? Ya. En donde al palpar con el borde óseo ya tiene mayor reabsorción y queda una mucosa libre, doctora. Muy bien. Eso, Neisa. El tips Muy bien, César. El tips para poder identificar la movilidad de la mucosa es que toques, ¿ya? Si no tocas con tu dedo, Neisita, no te vas a poder ubicar. Tal vez veas, sí, tiene inflamado. ¿Y qué tal si la reabsorción está ahí? ¿No es cierto? Entonces, tienes que tocar con el dedo cuando estén en la cápite. Tengo que identificar la movilidad de la mucosa. Entonces, ¿se acuerdan? El tip es agarrar y tocar ese reborde para ver que está plano y que puedo sentir blando la mucosa que lo está recubriendo. A eso se le va a denominar atrofia parcial. ¿Entendido? Ahora sí, ¿no ve? Reinaldo Aliaga. Sí, doctorita, presente. ¿Cómo vas a identificar la atrofia total? ¿Cuál es tu tips? Bueno, doctorita, bueno, uno de los tips también para identificar esta atrofia total es también, ¿no? Nosotros tenemos que tocar con el dedo índice, ¿no? El reborde, en este caso el reborde alveolar. Y para identificar si es una atrofia total, vamos a ver que se va a ir absorbiendo, en este caso juntos, tanto la mucosa y el hueso, van yendo absorbiéndose. Entonces, todo eso lo vamos a ver siempre nosotros palpando, ¿no? Tocando el reborde, doctorita, lo que es la atrofia total.
Entonces, no se olviden, chicos, ¿ya? Para cada cosa que estamos aprendiendo, tienen su secreto para que se vuelvan capísimos. No va a haber ningún problema con ustedes cuando estén identificando en clínicas estas características, ¿ya? Continuamos. Puedo pasar al siguiente acá, Peter, ¿no es cierto? Esto es fácil. Doctora, ¿y cuál de estos dos es favorable para una prótesis? El primero. Bien, muy bien, Vanessa. El primero. Porque si yo tengo una atrofia parcial, un reborde plano y un tejido que crece encima, no va a haber estabilidad aquí ni dónde se asiente la prótesis. Primero tengo que solucionar este problema y recién ver sobre dónde me voy a sentar. Es como si estuvieran construyendo una casa sobre barro. Es muy diferente construir una casa sobre un lugar sólido, ¿no es cierto? Entonces ya hay diferentes técnicas para poder tratar este tipo. En algunos casos se puede tratar con acondicionador de tejido, que es un secreto bárbaro, o en otros casos, si realmente es mucho esta mucosa o esta movilidad de mucosa, que en muchos casos se los denomina hiperplasias, hay que agarrar y reseccionar. Se agarra mediante cirugía, con bisturí se corta todo el excedente de encía que hay. Por eso es que se utiliza bisturí eléctrico, ¿ya? Para que no haya mucho sangrado. Se resecciona y se vuelve a suturar alrededor del poco reborde alveolar que haya, o tal vez medio reborde alveolar que haya. Pero ustedes van a poder valorar tocando con su dedo índice. No se olviden, cuidado, solamente me vean y ya me estén identificando o clasificando a qué tipo de reborde pertenece. No se olviden de eso, ¿ya? El más favorable para la confección de una prótesis, como preguntó su compañera, muy buena pregunta, se me estaba yendo eso, ¿ve? Es algo que esté firme, una atrofia total, donde el reborde y mucosa esté junto. Pero aquí, además, tengo que ver qué grado de reabsorción también hay en este hueso alveolar, para ver si es que tiene un cimiento firme la prótesis que voy a confeccionar. Si no es así, profundización de surco. Si no es así, tal vez vamos a colocar implantes. Todo es de acuerdo al estado general del paciente. O al final, ayudarme con adhesivos. Y eso hablamos en la anterior clase, si no me equivoco. ¿Puedo continuar o hay alguna otra duda? Ninguna, ¿verdad? Paso, continúo. Grado de movilidad de la mucosa del reborde, aquí está, miren, otro tipo de atrofias, vamos a ver, vamos a hacer participar. Son casos que ya no me acordaba que estaban. Daniel Álvaro Calle. ¿Está? Sí, doctora. Daniel, aquí, ¿qué tipo de atrofia es? El Parcial, paciente doctora. abre la boca y vas a tocar. ¿Qué vemos ahí? Tiene el reborde alveolar un poco más inflamado o sí con un tejido móvil, doctor. Es una atrofia parcial, doctor. Muy bien, eso, les había puesto casos clínicos ahí. Muy bien, Daniel, ¿verdad? Sí, Daniel, Sí. anotamos. Nolia Bromilia Cachi. Sí, doctorita. Aquí, ¿qué vemos? ¿Qué tipo de atrofia vemos en este Hola. caso? Te escucho, Nolia. ¿Qué tipo de atrofia vemos acá, en este caso? Total, doctorita. Sí, ¿por qué? Total. ¿Por qué? Nolia. ¿Por qué es total, mamita? Porque doctorita es acentuada. Ya, ¿qué más? ¿Cómo acentuada? ¿Qué significa acentuada? Flavio, Cachi. Nolia, tienes que recuperar. Flavio. Presente, doctora. ¿Por qué acentuada? ¿Por qué es atrofia total? ¿Por qué la atrofia total es acentuada? Sí, ¿Cómo era la pregunta, explícame. doctora? Este caso ¿La que ves atrofia total? aquí. Sí. ¿Por qué una atrofia total acá? ¿O es una atrofia parcial? ¿Qué ves en este paciente? ¿Qué tipo de grado de movilidad de mucosa ves acá?
en este paciente? Pero para mí, que doctora, que es una atrofia parcial. Aquí, Sí, maxilar superior. sí, doctora. ¿Por qué, Flavio? Una atrofia. Sería una atrofia total, doctora. Vamos, ¿cuál te decides? ¿Parcial o total? Dinos. Porque al sentir, doctora, el paladar duro y el paladar blando, con la mucosa se absorben al mismo tiempo, doctora. Exacto, muy bien, Flavio. Nolia. Nolia. Nolia, Cachi. ¿Está o se fue? Nolia, te estoy hablando. ¿Me escuchas? Vamos a darle una última oportunidad. Nolia, ¿estás, mamita? No, no, Ya. estoy. ¿Por qué era entonces una atrofia Sí, sí, total, doctora. Nolia? ¿Por qué era una atrofia total, Nolia? Nolia. Estamos con una mala señal. Lidia Caguaya ya participó. Daniel Calle. Creo que sí, ya participó también. Daniel, Sí, doctora. ya participaste, ¿verdad? Sí. Ya pasamos, que participen los demás. Pamela Calizaya. Pamela, ¿me escuchas? Sí, doctora. Este caso, ¿qué tipo de atrofia tiene? Lo vamos a hacer más grande, ¿ya? Ahí está. Ya, la imagen de abajo, ¿verdad, doctora? Arriba. Abajo tiene dientes. Arriba. Superior. Ah, ya. Doctora, esa para mí parecería una atrofia total. ¿Por qué? Porque no se observa la inflamación, doctora. O tejidos móviles. Sí, doctora. Muy bien, muy bien. Listo, Pamela. Estamos quedando en claro. Silvia Calizaya. Sí, doctora. Este caso otra vez, a ver. ¿Qué tipo de atrofia tenemos en este reborde? El verde. Ya han dicho tus compañeros. ¿Cuál, doctora? El verde. Aquí está. Vamos al verde. Lo vamos a volver a marcar. Ah, sí, sí, ya vi. Es que tengo mi celular, doctora, de chiquitito. Ah, con razón. Qué pequeño es tu celular. Este. Ya. Es una atrofia total, doctora. ¿Por qué? Porque sus de absorción son de igual forma, tanto la mucosa y tanto el hueso. ¿Quién quiere opinar? Levante la mano. Doctora. Doctora, es una atrofia parcial. Eso, Rocío del Pilar Chuquimia. Doctora, es una atrofia parcial, doctora. Muy bien. Porque la reabsorción es desigual, doctora, y la mucosa queda libre, está inflamada, y al palpar el reborde, o sea, la mucosa está libre, doctora. Ahí quiero que se den cuenta lo importante que es que ustedes toquen el reborde alveolar. A veces la vista nos puede fallar, entonces se ponen guantes y tienen la obligación de tocar todo el reborde alveolar para poder llegar a un buen diagnóstico. Ustedes mismos se están dando cuenta, ¿verdad? Lo importante es que toquen todo el reborde. Tal vez al tocar puedan encontrar, ya les dije, astillitas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de poder identificar la movilidad de la mucosa del reborde y poder identificar también si estamos frente a una atrofia total o una atrofia parcial. Ahora sí está claro, no hay dudas, chicos. Les di el tips
Les di el secreto y ya más o menos saben diagnosticar el tipo de grado de movilidad que tiene una mucosa de doctora. reborde. Adalit, Y dime. doctora, ¿no puede ver mixta, doctora? Total y parcial. Sí, puede haber, se puede presentar. Tal vez este paciente, un ejemplo que les doy, se le ocurra comer con este lado nomás, entonces ahí vamos a ver una reabsorción mucho más severa en el lado izquierdo. Y si no se limpia la boca, entonces también vamos a poder ver inflamación y en el otro lado no. Entonces, traten de identificar, ustedes ya conocen anatomía dental, han identificado, ¿no ve? Cuadro superior derecho, cuadro superior izquierdo, ¿no es cierto? Saben identificar cuadrantes. Lo mismo, al momento de identificar y que vean el grado de reabsorción, como el síndrome de Kelly, por ejemplo, tienen que identificar en qué cuadrante se encuentra, ¿no? Y todos los demás aspectos que ya han llevado en anatomía dentaria. Muy bien, buena tu pregunta, Papito. Continuamos. ¿Puedo pasar a la siguiente o hay dudas todavía acá? ¿Dudas? No, ¿verdad? Continuamos entonces. Mucosa del maxilar superior, ya hemos visto forma del paladar, ya hemos visto el grado de movilidad de la mucosa. Ahora vamos a ver las clasificaciones de mucosa que hay y cómo se diferencian con la de la mandíbula. En el maxilar superior, chicos, vamos a encontrar tres tipos de mucosa. La mucosa palatina, que estamos viendo acá, que es la que cubre el paladar duro. La mucosa gingival, que es la que va a cubrir todo el reborde alveolar, ¿ya? Y la mucosa oral, que es la que va a cubrir todo el tejido de soporte que se va a encontrar alrededor. Estoy hablando de mejillas o cachetes, que es por dentro, o estoy viendo el labio por la parte interna. A eso se lo va a denominar, en este caso, mucosa oral. Vamos a ir explicando cada una de ellas. En ese que ya no alcancé a colocar los casos clínicos, por lo que tuve que dar clase toda la tarde, pero igual se los voy a reponer en la siguiente clase mostrándoles casos clínicos. La mucosa palatina se va a dividir en dos partes. Vamos a hablar primero de este tipo de mucosa, ¿ya? Esta mucosa palatina que está cubriendo este paladar duro, se la va a dividir en dos partes. Una anterior, ustedes se tocan ahorita con su dedo, la van a sentir, se va a denominar mucosa palatina masticatoria, ¿ya? Y una posterior se la va a denominar mucosa palatina del paladar o posterior, como su nombre lo dice. Vuelvo a repetir, la mucosa del maxilar superior se va a dividir en dos, la mucosa palatina anterior o masticatoria y la mucosa palatina posterior del paladar. Esa es la diferencia. La anterior es resistente, tiene que ser firme, tiene que estar adherida fuertemente al hueso y se tienen que observar sus detalles anatómicos que en esta foto no se ve, como son las rugas palatinas. Siempre, chicos. Si no se ven prominentes, se tienen que quedar, de acuerdo a la edad del paciente, vestigios de la misma y sobre todo, sobre el reborde alveolar, la papila incisiva. Vamos a repasar un poquito de anatomía protética. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero lo vamos a hacer. Porque si nosotros conocemos anatomía protética, no vamos a tener nada de problemas al momento de confeccionar la cubeta individual. Quiero hacerles una pregunta. ¿Han visto a detalle anatomía protética el año pasado en tercer año? ¿Alguien me puede responder? Para que yo sepa que ustedes ya lo entienden y avancemos nomás y no repasemos. ¿Han visto a detalle la anatomía protética? Doctorita, detalle hacia profundidad, ¿no? Doctorita, Reinaldo, por favor. no te escucho, papito. Un poquito. Ya, doctorita, hacia detalle, a profundidad, no, doctorita, sí, tal vez superficialmente. Tal vez nos podría indicar, doctorita, un poco. Ya, Sí, entonces, sí, por cuando favor. ya entremos a la confección de las prótesis, vamos a hacer un repaso importante de lo que es anatomía protética, ¿sí? Porque si ustedes me dominan frenillos labiales, frenillos linguales, frenillos sublabiales, etcétera, etcétera, cuánto mide la papila piriforme, en qué pacientes hay, qué tipos de papilas piriformes, me van a poder identificar exacto dónde colocar o dónde confeccionar la cubeta individual y dónde colocarme el rodete cuando ya lo vayan a aplicar a paciente. Pero lo vamos a ver más adelante.
Aquí lo que quiero que aprendan, bien que me han dicho ese dato, voy a preparar esa clase. La mucosa palatina se va a dividir en dos. Una mucosa palatina anterior o, ya les dije, masticatoria y una mucosa palatina posterior o palatino del paladar. En la mucosa anterior tiene que estar fuertemente adherida sin ningún problema de inflamación, identificando las arrugas palatinas y la papila incisiva. En la mucosa palatina posterior o del paladar, que también se la conoce, es más delgada que la mucosa palatina anterior. Mejor si se la tocan. Ahorita con la lengua, con su dedito, se la pueden llegar a tocar, ¿ya? ¿Por qué es más delgada? Se va adelgazando un poco hasta la mitad y esta mucosa que recubre este paladar otra vez se vuelve a engrosar más atrás. Porque esta mucosa palatina posterior ya se va a continuar con el paladar blando. En su parte anterior, esta palatina posterior es delgada, pero hacia atrás se engruesa y se vuelve más esponjosa porque va a constituir lo que es el paladar blando y va a contener submucosa y a su vez va a contener incluso glándulas. Esa es la diferencia de estas dos mucosas. En resumen, mucosa palatina anterior, fuerte, adherida a lo que es el paladar, mucosa palatina posterior o del paladar, que en un principio será fuertemente adherida, pero luego se continuará con la mucosa blanda del paladar, se va a continuar con glándulas e incluso podemos observar, si es posible, a este nivel que les estoy mostrando, tejido adiposo. En realidad, esa es la característica de esta mucosa palatina. A su vez, vamos a observar otro tipo de mucosa en el maxilar superior, que es la mucosa gingival. La mucosa gingival se va a denominar también encía. Va a ser la mucosa que va a cubrir todo el reborde alveolar, ya sea prominente o ya sea plano, ¿sí? Se dice que depende su grosor del grado pi que tenga el reborde alveolar, es decir, del grado de reabsorción. Mientras más plano sea, puede llegar a ser un mal pronóstico. Pero si es prominente y es regular, sí está adecuado con todas las características y calidad de poder confeccionar una prótesis total. Luego nos vamos a la mucosa oral o de revestimiento, que es la que va a cubrir todo el tejido de soporte que se encuentre alrededor de esta o de este paladar, que corresponde, ya les dije, a lo que es la mejilla, ya, a lo que es el músculo perioral por la parte interna del labio, que está más o menos a este nivel. Aquí va a estar la mejilla o músculo buccinador, y eso va a corresponder a la mucosa oral. Cuando hay una unión entre la mucosa oral y la mucosa, lo vamos a pintar aquí, gingival, se va a formar una línea bien importante, ¿ya? Que se la conoce como línea cero en algunos libros. Otros libros la conocen como línea de inserción. Es muy importante esta línea. Voy a tratar de poner el resaltador. No se ve este resaltador. Vamos a ver verde. Esta línea que se va a formar aquí, ¿ya? Yo la conozco más desde mi escuela como línea neutra, pero investigando en la actualidad la conocen como línea cero o línea de inserción. Esta línea de inserción o línea neutra, que es como yo la conozco, es la intersección entre la mucosa gingival, que está acá, que cubre la encía, y la mucosa oral, ¿ya? Este límite o línea cero es muy importante en prótesis removible, porque si ustedes no me respetan esta línea al momento de confeccionar la cubeta individual y se me pasan hasta aquí encima cuando me confeccione la cubeta individual, esta prótesis se va a expulsar sola, ¿me entienden? Por eso es que la línea cero es la línea mágica para la confección de una prótesis, porque si ustedes me respetan esta línea, vamos a poder obtener retención y estabilidad en esta cavidad bucal, ¿me entienden? Entonces, por eso es muy importante mencionarla
para que ustedes puedan identificar la línea 0. Una de sus tareas, además del caso clínico, me va a hacer que me dibujen y me pinten y me identifiquen la mucosa para que se vayan ubicando en la boca del paciente lo importante que es la línea 0. Saben hacer cubetas individuales, ¿verdad? Saben agarrar sus dos losetas de vidrio con sus 4 monedas alrededor que les han enseñado el año pasado con full videos, bien bonito han aprendido. Saben que tiene que ser regular la cubeta individual, colocarla en boca de paciente y que tiene que estar exacto en lo que es la línea neutra, línea de inserción o línea anatómica. ¿Está claro, chicos? No se olviden entonces de esta introducción a la anatomía de lo que es en realidad la anatomía protética. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La mucosa del maxilar superior se clasifica en mucosa palatina con sus respectivas subclasificaciones, mucosa gingival y mucosa oral. La intersección de la mucosa gingival y la mucosa oral nos va a dar la línea 0. La línea de inserción o línea anatómica que me va a identificar hasta dónde yo voy a calcular o dibujar mi cubeta individual. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se ha entendido por qué es importante conocer la mucosa del maxilar superior? Esther Canaviri. Doctora. Esther, dime entonces, ¿dónde se encuentra la línea 0? Solamente dime. Se encuentra entre la intersección de la mucosa gingival y la mucosa oral. Muy bien, estamos atendiendo. Noemí Canaviri. Sí, doctora. Ya, ¿para qué sirve la línea 0? Línea de inserción o línea, ¿qué más la llaman? Línea, ahorita se me fue, miren, línea anatómica. ¿Para qué sirve? Es para no sobresalir de la cubeta individual, tiene que estar, se diría como, tiene que estar en la perfección. Si va a sobresalir, la cubeta individual no va a servir. Muy bien. Generalmente este es un modelo que ustedes tienen, ¿no ven? O con los que ustedes han trabajado. Agarran y directamente algunos me confeccionan la cubeta individual. No, yo quiero que en ese modelo que me hagan en clínicas, primero, antes de confeccionar la cubeta individual, uy, lo borré todo. Vamos a hacer el modelo acá, ¿ya? Primero, me identifiquen, me dibujen con lápiz rojo, porque se les ha pedido lápiz bicolor, hasta dónde va a ir, o me traten de identificar en ese modelo la línea 0, o línea de inserción, ¿me entienden? O línea neutra, que es lo con la que yo más la conocí. Hay tantos nombres ahora, ¿ya? Pero es bueno que lo sepan todo, ¿sí? Para que cuando ya me coloquen en boca, no lo expulse el paciente. Y ahí se ve claro en una impresión bien tomada dónde está la intersección de estas dos, en este caso, mucosas. ¿Está claro? Para eso es saber la mucosa del maxilar superior. Siguiente acápite. La inserción muscular. Max, dime. Sí, doctora, una consulta. En la intersección de lo que es la mucosa oral y la mucosa gingival, en el proceso de la elaboración de la prótesis, si quedara el flanco vestibular grueso, ¿esta no expulsaría igual la prótesis, doctora? Sí, sí. Cuando veamos cubeta individual, que ustedes ya son los que tienen que dominar porque lo han llevado el año pasado, otra de las características de la cubeta individual es que no tiene que ser grueso. Por eso es que al confeccionarla, ustedes han agarrado una medida específica, ¿no es cierto? Ahorita se me fue Vernier, creo que se llama. En algunas técnicas les enseñan a calcular el grosor de las cubetas individuales con un instrumento que se denomina Vernier. Vernier creo que, si no me equivoco, que se utiliza también en ortodoncia para poder calcular los milímetros exactos de grosor de ciertas superficies, ¿ya? De manera didáctica a ustedes se les ha enseñado con las 4 monedas, ¿no es cierto? En 2 vidrios, ahí colocaban el acrílico, ya sea auto o termo,
y realizaban para poder obtener un grosor estable de la cubeta individual. Es muy importante no solo calcular el tamaño hasta la línea neutra, sino, como dijo su compañero Max Santos, calcular también el grosor. Porque por más que yo identifique la línea neutra exacto, si yo tengo una cubeta individual totalmente gruesa y no me va a dar espacio para que mi labio, para que mi músculo perioral se pueda asentar, entonces igual también lo va a expulsar. Entonces tienen que ver todas esas características. Una, en cavidad bucal, la más importante es identificar la línea neutra, línea de inserción o línea cero. En cubeta individual es poder identificar la uniformidad de esa cubeta individual que ustedes están realizando. ¿Sí? Se les enseña la técnica de las monedas o se les enseña la técnica del vernier para que toda la superficie esté totalmente regular. ¿Está claro, Max? Max Calzada. Sí, Pero doctor. el más importante en paciente, en forma de mecánica dental, muy bien cuidar el grosor de la cubeta individual. Pero en tipo paciente, cuando me ingresen a relación con paciente, es poder identificar la línea neutra. No se olviden de eso. Yo la conozco como línea neutra, pero en otros libros está como línea cero o línea de inserción, para que no se equivoque, ¿ya? Por eso es que les enseñamos la mucosa del maxilar superior. Vuelvo a repetir, en modelo, el volumen de la cubeta. En paciente, la línea cero. Por eso es que yo les hago dibujar la posible línea cero para que sea exacto a la boca del paciente, y cuando ingresa la cubeta paciente, incluso les hago detallar dónde está, ¿ya? Para que al final esta cubeta no se expulse y el paciente pueda mover y hacer las muecas que hemos visto con un espejo facial con la cubeta individual dentro de boca. ¿Está entendido? Así no van a tener ningún problema. ¿Puedo continuar o hay alguna otra duda que tengan? ¿Ninguna? ¿Está claro, chicos? ¿O ya se han dormido? No, doctorita, puede continuar. Doctorita. Sí, no ¿Sí? estamos dormidos, doctora. No, falta Ya, para vamos a dormir. admitir a sus compañeros que se están saliendo. Ya, me ayudan si es que están en sala de espera, por favor. Aquí tengo un chat para que descansen un ratito. Buenas noches. No, mamacita, ahora voy a hacer por participación y voy a tomar print pantalla, ¿ya? Voy a tomar lista, no, porque he entrado tarde por dar otra clase. Continuamos. Otro capítulo muy interesante en la confección de prótesis totales es la inserción muscular, y eso también lo hemos visto en teóricas, ¿verdad? Es muy importante identificar el tipo de inserción que tienen los frenillos. Muchos pacientes van a venir con inserciones altas e inserciones bajas de acuerdo al PAI. Ustedes ya saben qué es PAI, o sea, ya no les tengo que explicar, ¿no es cierto? Pero tenemos que identificar el tipo de inserción de frenillos que hay, porque en realidad los frenillos son haces de músculos que se han proyectado. Existen tres tipos de frenillos: los frenillos altos, los frenillos bajos y los frenillos, en este caso, medianos, ¿ya? Los frenillos altos es cuando están alejados del reborde residual. No se van a equivocar, no se van a confundir. Vuelvo a repetir, los frenillos de inserción alta son los que están alejados de este reborde alveolar. En estos frenillos tengo que tener mucho cuidado que si una vez he detectado yo ya la línea neutra a este nivel, debo tener cuidado de liberar este frenillo ya en mi cubeta individual, para que igual el paciente no la elimine. Ese es el problema de los frenillos. Hay pacientes, chicos, miren, no les traje casos clínicos hoy, pero se los voy a traer la siguiente clase a modo de repaso general, que existen frenillos innotables, como en este caso, miren acá. Creo que se los ve, pero son a veces unos rasgos. Si ustedes se chocan con este tipo de pacientes, bienvenidos. Tienen mucha suerte porque estos frenillos no les van a causar ningún problema. Lo que sí es que quiero que los toquen con su dedito. Aquí estoy dibujando un dedo. Vean qué tipo de inserción tiene. Aquí tenemos una inserción alta porque está lejos del reborde alveolar.
Y traten siempre de liberar, aunque sea mínimamente. No vamos a poder liberar como este tipo de frenillo grandemente, pero por lo menos siempre tienen que tomar en cuenta una leve liberación de frenillo a este nivel en este paciente. ¿Está entendido? Esa es la característica de un frenillo alto. ¿Ya? Vuelvo a repetir, un frenillo alto de inserción muscular alta se va a determinar porque está lejos, en este caso, del reborde alveolar. Luego tenemos inserciones bajas, cuando están muy próximas al reborde alveolar. Igual tienen que tener las mismas medidas que les estoy enseñando al momento de confeccionar la cubeta individual. Saber el tipo de clasificación de los frenillos nos ayuda a poder confeccionar una cubeta individual en mi paciente. Si yo he tomado una impresión buena de este paciente, se va a observar en el modelo, aunque sea levemente el tipo de frenillo, y ya voy a tener más o menos una idea, una proyección general de cómo tiene que ser mi cubeta. A principios me entregaban cubetas así grandes, con unos flancos así confeccionados, todo en uno, así como sombrero. Y entonces yo le decía, mira, esta cubeta parece un sombrero, no veo ni la forma ni la anatomía de este paciente. Hoy ustedes están aprendiendo que no es entregarme así, sino identificar la línea cero y liberar la forma de los frenillos, que es muy importante. Y una inserción mediana cuando están en una posición intermedia o casi junto a lo que es el reborde, en este caso alveolar. En este tipo de pacientes sí vamos a tener problema porque tenemos que tener mucho cuidado en realizar una liberación de frenillo lo más amplia posible. No quiero que tampoco se vayan a 1 centímetro y liberar así. Tiene que estar acorde a la anatomía, en este caso, del frenillo. Si ustedes se pasan y exageran, me están quitando retención a esta prótesis. Tienen que respetar la anatomía del tejido de ese paciente. ¿Entendido? Cuidado, allá la doctora dice que liberemos el frenillo y liberen todito esto y lo dejen hueco. No, ¿me entienden? En ese caso vamos a tener que rehacer otra vez la cubeta para que se pueda liberar de acuerdo a la anatomía del frenillo, ¿sí? En algunos será inserciones altas, inserciones medianas, en otros será totalmente inserciones bajas. Entonces, esa es la clasificación y ese es el tips que tienen que tener en cuenta al momento de poder confeccionar, en este caso, una cubeta individual. ¿Cómo voy a poder llegar a una buena clasificación de inserción muscular? Les hubiera mostrado incluso hasta la boca de mis familiares. Tienen que jalar el labio. Ese es el secreto, ¿ya? Creo que nadie les daría tips como les estoy dando yo. Me jalan el labio lo más que puedan y ahí van a poder identificar qué tipo de frenillo ustedes tienen. Si ustedes simplemente le hacen abrir la boca, van a ver frenillos incluso que están escondidos, como en este caso. Miren, si yo abro la boca en este paciente que estamos viendo acá, no vamos a poder identificar ese tipo de frenillo, pero si yo le jalo el labio para poder ver con un espejo bucal, en este caso, recién voy a poder identificar este frenillo y voy a poderlo liberar. No se olviden de eso. Para poder identificar el tipo de inserción de frenillo, debo traccionar o jalar el labio o abrir la boca y jalarlo, en este caso, hacia arriba y ver en qué tipo de inserción tiene cuando estamos en frenillos superiores. Si estamos en frenillos inferiores, jalen el labio, si es posible hacia afuera y hacia un poco hacia abajo, para poder identificar qué tipos de frenillos tenemos. ¿Está claro, chicos? ¿No hay ninguna duda acá? Vamos a ver a los últimos. Ya estamos, creo, 8:15. María Eugenia Condori. Sí, doctorita. Ya. María Eugenia, ¿qué es lo que más te ha gustado de inserción muscular? ¿Cómo vas a identificar un buen diagnóstico de inserción muscular? ¿Cuál es el tips? Doctora, ¿yo podría contestar?
Ay, perdón. Vamos a ver. Ah, María Eugenia, vas a tener otra oportunidad. A ver, Marcelo Coria. Ahorita estaba hablando eso. Aquí, doctora, Ya. para identificar el tipo de inserción de lo que es lo de los frenillos, lo que nos ha dado el tip es, tenemos que jalar lo que es el labio para identificar los frenillos, eh, el tipo de frenillo que En el existe, caso de que es superior, ¿hacia dónde vas a jalar el labio? hacia arriba, doctora, hacia arriba, Eso, doctora. muy bien, Marcelito, estabas muy atento. Magalín Cordero. ¿O quiénes más están que han levantado la mano? Perdón. Doctora. Magalín, y cuando es inferior, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es el tips para identificar el tipo de inserción de frenillo? Inferior, traccionando hacia abajo, ¿tú lo ves, doctora? Ya. Labio. Sí, Miriam Condori. Sí, doctora. Miriam, ¿qué es inserción alta del frenillo? Es cuando se encuentran alejados los rebordes alveolares. Muy bien. Ya. Freddy Apaza Blanco, ¿está? Freddy Apaza. Uy, estamos con problemas, Freddy Apaza. Está con falta. Félix Chique. Sí, doctorita, buenas noches. Buenas noches. Inserciones medianas. ¿Qué significa? En este caso sería, doctora, que tendríamos que están en un intermedio, doctora, entre Muy las bajas y bien. las altas. ¿Y significa bajas? ¿Qué significa, Félix? Las bajas están lo que son, que cuando están próximas a lo que es el reborde alveolar, doctora. Reborde alveolar. Ya, está claro. Lidia Kawaya. Sí, doctora. Ya. ¿Qué pasa cuando tu frenillo es muy alto? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te indica? Doctora, lo que nos dijo usted debe ser lo que es una liberación de frenillo, doctora, al trabajar lo que son las cubetas individuales. Exacto. Blanca Calle. Sí, doctora, buenas noches. Ya. Blanquita, si yo voy a tener frenillos imperceptibles, ¿cuál es mi condición al confeccionar una cubeta individual? ¿Qué tengo que hacer si no es muy perceptible ese frenillo? Katian. Doctora, para si no se puede percibir bien, pienso que tenemos que identificar el frenillo jalando el labio. Ya. Y una vez que lo has identificado, ¿qué tienes que hacer? Tengo que tengo que liberar un espacio. Claro que con ese paciente no voy a tener problemas, pero tengo que liberar un espacio en el lugar del frenillo para la cubeta individual que voy a realizar. Muy bien, listo. Blanca Calle. Blanca, Sí, Blanquita. Y si tengo una inserción alta, ¿qué tienes que hacer en tu cubeta individual, Blanquita? ¿Cómo me dijo, doctora? Si tienes una inserción alta de frenillo, ¿qué tienes que hacer? Tal vez liberar ¿Cómo los... identificas una inserción alta de frenillo? ¿Qué significa? ¿Dónde está? Cuando va a estar alejada del reborde alveolar. Ya. ¿Qué tengo que hacer en este caso en una cubeta individual con este frenillo alto? Tienen que estar atentos. Quita. ¿Qué has aprendido de inserción muscular de frenillos, Blanca, para tu participación? Doctora, para identificar lo que son los frenillos, por ejemplo, lo que son las altas, debemos traccionar el labio hacia arriba, y lo que son para los frenillos medianos, traccionar el labio hacia abajo. ¿Qué más? Cuando el frenillo es poco perceptible,
debemos liberar lo que son, se me fue la palabra, doctor. ¿Qué, Blanquita? Conste. Ahora sí te voy a preguntar harto para que estemos más atentos, ¿ya? Canasa, Lizeth, ¿qué quieres decir, mamacita? Pero ya tienes tu participación, que aquí estaba medio pobre, ya vamos a empezar a participar más. Canasa, dije, ¿verdad? Sí, Lizeth, Canasa. Levantaste Sí, la doctora. manito. ¿Quieres acotar algo? Doctora, quería hablar sobre quería explicar algo de los frenillos, ¿no? Ya. Explícanos. Sí, te estoy anotando. Ya. Como usted dijo, ¿no? Que los frenillos, o la inserción muscular, cuando son altos, estos están alejados del reborde residual. En esos casos sería, digamos, que para encontrar nuestra zona, para realizar la cubeta individual, yo creo que sería un poco más fácil, más accesible realizar esto. En aquellos que tienen la inserción muscular baja, estos ya están muy alejados. Ya, perfecto. Ya, bien, Lizeth. ¿Todos están de acuerdo ya? ¿Hemos aprendido, chicos? ¿Puedo pasar al siguiente? ¿Saben el tips? Para todos los puntos, identificar en sus pacientes, les estoy enseñando el secreto. ¿Ya? Y en los frenillos medianos, también, como usted dijo también, que están en una posición intermedia, entonces, están en una posición intermedia entre el reborde alveolar. Y también en este caso, doctora, sí deberíamos liberar espacio para realizar nuestra cubeta individual, porque si no lo realizamos, entonces no podría existir, la cubeta sería muy alta o no habría esa retención que se necesita. Eso, doctora. Doctora, su micrófono está apagado. Con razón no me Profesora, no se contestaba. escucha. Perdón, sí, con razón no me contestaban. Ahora ya entiendo. Ya, chicos. ¿Dudas acá? Ninguna, ¿verdad? No, doctora. Nada, todo claro, ¿verdad? Los tips y los secretos para poder identificar la inserción muscular. Con razón hace rato no me contestaban. No hay ningún problema, ¿verdad? Sí, doctorita. Pasamos entonces a la siguiente. Siguiente tip, sensibilidad del paladar. En la sensibilidad del paladar se va a caracterizar porque es un paciente totalmente, como su nombre lo dice, sensible. ¿Cómo lo vamos a identificar? Basta con que nosotros coloquemos la cubeta de impresión en este paciente, ya va a empezar a poner náuseas, va a sentirse incómodo. Incluso ustedes van a colocar la cubeta y el paciente solito va a agarrar y se va a sacar la impresión de boca. Entonces tenemos que tener cuidado de primero anotar en historia clínica que tiene una sensibilidad de paladar sumamente alta. ¿Y cómo lo van a identificar? Uno, viendo que el paciente no soporta ni siquiera la cubeta de impresión. Dos, que cuando ustedes, o primero, en primer lugar, debería ser que cuando ustedes están haciendo la inspección, el paciente ya se empieza a sentir incómodo. Apenas tocan con el espejo bucal a este nivel del paladar, ¿ya? Y ya el paciente se va a retirar hacia atrás. Nunca va a estar quieto, no les va a poder colaborar.
Basta que ustedes prueben cubeta en esta boca y el paciente ya se va a sacar, ¿sí? Entonces estaríamos frente a un paciente con sensibilidad del paladar, incluso nos va a mostrar totalmente náuseas, constantes náuseas de querer arrojar lo que se le está colocando en boca. ¿Cómo tienen que actuar con este tipo de paciente? Van a agarrar anestesia tópica, ¿ya? Ya sea en crema o ya sea en spray, pero cuidado, agarren en spray. No sé si en cirugía les están enseñando esas cositas, esos detallitos. Al momento de colocar anestesia, cuando vayan a hacer una prótesis inmediata, por ejemplo, no agarren el spray y vacíenle directamente en el paladar. Por eso les digo, siempre pónganse en posición del paciente. Agarren, en el caso de tener una sensibilidad de paladar, la anestesia tópica en gel, agarran algodón o gasa mejor y me lo colocan en todo alrededor del paladar, ya sea en la mucosa del paladar, mucosa gingival, si ustedes quieren también mucosa oral, ya puedo hablar con esos términos con ustedes, ¿no es cierto? Para que de alguna manera pierda esa sensibilidad, ya se anestesie toda la mucosa y ustedes puedan trabajar tranquilamente y no tengan el problema de que el paciente se saca, de que se ahoga, etcétera, etcétera. Ese es el secreto de poder actuar con estos pacientes en desdentados totales. Anótense, eso es bien importante. La experiencia es lo que te enseña, las prácticas o los problemas que tú has tenido con los pacientes, lo que te enseña a poderlos realizar en pacientes que ustedes vayan a tener. En el caso de que vayan a extraer una pieza, una astilita, igual, no agarren y les coloquen de manera grotesca los tópicos antes de anestesiar. Siempre utilicen una manera más sutil y delicada de agarrar. Como les dije, la gasa, yo más trabajo con gasa que con algodón, lo impregnan de tejido tópico y van, así como los estoy colocando acá la flecha, lentamente impregnando el lugar donde se va a realizar la extracción. Eso es un consejo que ustedes lo pueden tomar, como también no, pero depende. La práctica y la experiencia con sus pacientes también les va a enseñar la forma en cómo trabajar. Es un consejo que se les da. Pero cuando encontremos una sensibilidad de paladar en desdentado total, sí o sí agárrenme crema tópica o anestesia tópica para que la sensibilidad disminuya al momento en que ustedes lleguen a trabajar. ¿Está entendido? ¿Dudas que tengan? Ninguna. Esta es la que habló su compañera o su compañero, uno de sus compañeros nos recordó que en el momento que existan exostosis más conocidas como torus palatino, que son proliferaciones de tejido óseo, que alguna alteración que se ha tenido en el paladar crezca, tienen que tomarlo en cuenta. Si es que esta alteración es simple, vamos a dibujarlo acá. Vamos a verlo, no lo voy a poder dibujar porque está en presentación. Es leve, como en este caso que están viendo en este paciente. Vamos a ver ahí. ¿Ya? Lo que ustedes pueden realizar aquí sí es dejar pasar esta alteración o retención ósea, pero en la cubeta o futura prótesis que ustedes están confeccionando, liberar o darle espacio para que esta alteración, si vale el término, se acomode, se asiente y no causar pérdida de retención. Jamás vean una alteración o un torus en paladar y ustedes me confeccionen encima sin realizar ninguna modificación, porque así no estarían dejando espacios vacíos a este nivel. Y lo que se quiere en una prótesis es que todo esté pegado y adherido al paladar para que no entre comida. Cuando ustedes me dejan espacio y no solucionan ese problema entre superficie interna de prótesis y paladar, el paciente va a comer y rápidamente la comida se va a acumular. Por eso es que necesito que si ustedes ven una leve retención ya o torus en paciente, lo pueden dejar pasar siempre y cuando me den espacio o me desgasten en la base de la prótesis una sillita o un asiento para que esta retención se pueda poner en contacto con la base de la prótesis y todo lo demás quede en contacto directo. Si no me hicieran así,
Entonces, colocamos la base de la prótesis a este nivel y quedamos huecos a los lados, ¿me entienden? Entonces tienen que hacer como una cuevita, como un asiento para esta alteración, colocar la prótesis en boca para que todos los demás estén en contacto directo. Si ustedes ven pacientes con una alteración mucho más voluminosa, como en este caso, entonces obviamente ya me es imposible poder realizar ya una confección de prótesis a este nivel. Y lo que tenemos que hacer es simplemente realizar una transferencia con cirugía, ¿ya? Tienen que reseccionar, intervenir quirúrgicamente a este paciente para que cuando se recupere y ya no exista ya este torus en paladar, podamos confeccionar tranquilamente la futura prótesis. ¿Está entendido o tienen alguna duda? Creo que esto está claro, chicos. ¿Cuál es el tip para poder localizar? Otra vez tocar. A simple vista o clínicamente yo ya puedo identificar que tengo una alteración, pero el grado de volumen o desarrollo que tenga lo voy a poder identificar tocando el paladar. Solo así voy a poder identificar en este caso un torus mucho más voluminoso, simplemente con la vista y ya saben lo que tienen que hacer. El que me confeccione una prótesis sobre eso está perdiendo el tiempo porque no va a haber estabilidad, no va a haber retención y peor, no va a haber soporte, puesto que esto está totalmente incomodando y interrumpiendo la función que tiene que tener. ¿Está claro? ¿Dudas que tengan? ¿Ninguna? Vamos a ver más casos. Ay, doctorita, ya estamos cansados, creo. Yo también. Yo también. Hasta ahí quedamos entonces, chicos. ¿Ya? Hoy sí estamos agotados. Yo peor, chicos. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase ya vamos a hablar de tuberosidad, ¿sí? Y ya tenemos que terminar con el diagnóstico protésico y diagnóstico general en desdentados totales. Nos vemos entonces el día jueves. Ya vienen más descansados para poder terminar este tema. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Listo, doctora, que tenga una buena noche. Listo, ustedes también. Se Buenas cuidan. noches, doctora, hasta luego. Hasta luego, chicos. Descansen. Buenas noches, ¿ya? doctora. Buenas noches. A descansar, chicos. Buenas noches, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctora.